Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que a muchos de ustedes les fascinará, especialmente si son fans de la televisión, más concretamente de un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Sí, hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y más específicamente sobre su visión del amor. Porque, seamos honestos, más allá de su atractivo físico y talento actoral, Can Yaman ha demostrado tener una perspectiva bastante interesante y reflexiva sobre este sentimiento universal. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán contenido variado, desde análisis de series y películas, hasta entrevistas, reflexiones sobre la vida y, por supuesto, mucho sobre nuestros actores y actrices favoritos. Así que no se pierdan nada, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Can Yaman y el amor. Todos conocemos a Can Yaman por sus papeles en exitosas series de televisión como Erkenci y Bay Jail. En estas series, lo hemos visto interpretar personajes apasionados, románticos y a veces un poco problemáticos, pero siempre con un encanto innegable. Pero, ¿qué piensa realmente Can Yaman sobre el amor en la vida real? ¿Cómo define este sentimiento que ha interpretado tantas veces en la pantalla? Bueno, a lo largo de los años, Can Yaman ha compartido algunas ideas sobre el amor en entrevistas y declaraciones que ha hecho públicas. Y lo que resulta más interesante es que su visión parece ser una mezcla de idealismo romántico y realismo práctico. No se trata solo de flores y corazones, sino también de compromiso, respeto y crecimiento personal. Una de las cosas que más me llama la atención de la perspectiva de Can Yaman sobre el amor es su énfasis en la autenticidad. Para él, el amor verdadero no se basa en apariencias ni en expectativas irreales. Se trata de conectar con alguien a un nivel profundo, de aceptarlo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. En una entrevista, dijo algo que me quedó grabado: el amor es ver la belleza en la imperfección. Creo que esta frase resume muy bien su idea de que el amor no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de amar a alguien imperfectamente perfecto para nosotros. Esta idea resuena con fuerza en una sociedad que a menudo glorifica la perfección y establece estándares inalcanzables, especialmente en lo que respecta a las relaciones. El mensaje de Can Yaman es liberador: el amor reside en la aceptación y la valoración de la singularidad de cada individuo. Además, Can Yaman parece creer firmemente en la importancia de la comunicación en una relación. No basta con sentir amor por alguien, sino que también es fundamental poder expresar ese amor de manera clara y honesta. Para él, la comunicación es la base de una relación sólida y duradera, ya que permite resolver conflictos, compartir alegrías y construir un futuro juntos. En varias ocasiones ha mencionado la importancia de hablar abiertamente sobre las expectativas, los miedos y los sueños que cada uno tiene en la relación. Esta insistencia en la comunicación subraya la necesidad de una conexión emocional profunda entre dos personas, donde la vulnerabilidad y la honestidad son pilares fundamentales. Can Yaman parece comprender que el amor no es un sentimiento estático, sino un proceso dinámico que requiere esfuerzo constante y una voluntad de comprender y ser comprendido. Otro aspecto importante de la visión de Can Yaman sobre el amor es su creencia en el crecimiento personal. Para él, una relación amorosa debe ser un espacio donde ambos miembros se sientan apoyados y motivados para crecer como personas. No se trata de estancarse en la comodidad, sino de desafiarse mutuamente a ser mejores, a superar obstáculos y a alcanzar sus metas. En este sentido, el amor se convierte en un motor de cambio positivo que nos impulsa a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esta perspectiva destaca la importancia de la individualidad dentro de una relación. No se trata de fusionarse en una sola entidad, sino de mantener la propia identidad y aspiraciones, mientras se apoya al otro en su propio camino. Can Yaman parece entender que el amor verdadero no limita, sino que potencia el crecimiento personal de cada uno. Ahora bien, todo es romanticismo y poesía en la visión de Can Yaman sobre el amor. También es consciente de los desafíos y las dificultades que implica una relación. Sabe que el amor no es fácil y que requiere trabajo, compromiso y sacrificio. Pero cree que vale la pena luchar por el amor verdadero, porque es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener en la vida. Esta honestidad sobre la complejidad del amor es refrescante. Reconoce que las relaciones requieren esfuerzo, negociación y la capacidad de superar obstáculos juntos.
No idealiza el amor como algo perfecto e inmaculado, sino como una fuerza poderosa que puede enriquecer nuestras vidas, pero que también requiere un compromiso constante. En una ocasión, se le preguntó sobre su propia experiencia amorosa y respondió que, aunque ha vivido momentos intensos y apasionados, también ha enfrentado decepciones y desilusiones. Sin embargo, estas experiencias no lo han hecho perder la fe en el amor, sino que lo han ayudado a madurar y a comprender mejor lo que busca en una relación. Esta vulnerabilidad al compartir sus propias experiencias amorosas añade autenticidad a su perspectiva. Reconoce que el camino del amor no siempre es fácil, y que las decepciones forman parte del proceso. Sin embargo, en lugar de desanimarse, utiliza estas experiencias como oportunidades para crecer y refinar su comprensión del amor. Es importante señalar que la visión de Can Yaman sobre el amor también está influenciada por su cultura y sus valores familiares. En la cultura turca, la familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y el amor romántico a menudo se considera un paso importante hacia la construcción de una familia sólida y unida. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su admiración por sus padres y su deseo de encontrar un amor que sea tan duradero y significativo como el de ellos. La influencia de sus raíces culturales se refleja en su valoración de la familia y la estabilidad en las relaciones. Busca un amor que no solo sea apasionado y romántico, sino también un amor que pueda construir un futuro sólido y duradero, enraizado en valores tradicionales. Ahora algunos podrían argumentar que la visión de Can Yaman sobre el amor es demasiado idealista o romántica. Podrían decir que la vida real es mucho más complicada, y que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Y probablemente tengan razón. Sin embargo, creo que es importante tener una visión optimista del amor, porque nos permite mantener la esperanza y la motivación para buscar una relación significativa y duradera. Mantener una perspectiva optimista es esencial para mantener la fe en el amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Creer que el amor es posible y que vale la pena luchar por él es fundamental para mantener la motivación y la energía necesarias para construir una relación significativa. Además, la visión de Can Yaman sobre el amor no es solo romántica, sino también práctica. Su énfasis en la comunicación, el respeto, el crecimiento personal y el compromiso son elementos fundamentales para construir una relación sólida y saludable. Así que, aunque su visión pueda parecer idealista, también está arraigada en la realidad y en la experiencia. Esta combinación de idealismo y practicidad es lo que hace que su perspectiva sea tan atractiva. No se limita a soñar con un amor perfecto, sino que también ofrece consejos prácticos sobre cómo construir una relación sólida y duradera. Profundizando un poco más en la idea del compromiso, podemos observar que Can Yaman parece valorar la dedicación y el esfuerzo constante que se requieren para mantener una relación a largo plazo. El compromiso no se trata solo de promesas vacías, sino de acciones concretas que demuestran el amor y el apoyo hacia la pareja. Se trata de estar presente en los buenos y en los malos momentos, de celebrar los éxitos y de ofrecer consuelo en las dificultades. El compromiso implica la voluntad de trabajar juntos para superar los desafíos y de construir un futuro compartido. Respecto al respeto mutuo, Can Yaman parece entender que es la base de cualquier relación saludable. El respeto implica valorar las opiniones, los sentimientos y las necesidades de la pareja, incluso cuando no se comparten. Se trata de escuchar activamente, de evitar los juicios y de tratar a la pareja con consideración y amabilidad. El respeto también implica establecer límites claros y respetar la individualidad de cada uno. En resumen, Can Yaman parece definir el amor como una combinación de conexión profunda, autenticidad, comunicación, respeto mutuo, crecimiento personal y compromiso. Para él, el amor no es solo un sentimiento, sino también una elección, una decisión consciente de construir una relación sólida y duradera con otra persona. Y aunque reconoce los desafíos y las dificultades que implica una relación, cree que vale la pena luchar por el amor verdadero, porque es una de las experiencias más gratificantes que podemos tener en la vida. El amor, según Can Yaman, es una inversión, un proyecto a largo plazo que requiere dedicación, esfuerzo y la voluntad de crecer juntos. Es un camino que se recorre en compañía, donde se comparten alegrías y tristezas, y donde se construye un futuro lleno de significado. Hemos explorado la visión de Can Yaman sobre el amor, destacando su énfasis en la autenticidad, la comunicación, el crecimiento personal y el compromiso. Vimos cómo combina el idealismo romántico con el realismo práctico, ofreciendo una perspectiva inspiradora sobre este sentimiento universal.
Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado algo en que pensar sobre sus propias relaciones y su propia visión del amor. Y quizás lo más importante, nos recuerde que el amor, en su esencia, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la visión de Kahneman sobre el amor? ¿Qué es lo más importante para ustedes en una relación? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.